Queridos amigos, estamos comenzando con nuestro programa Ñande Upukwe Pupore, como siempre visitando a las familias, visitando a nuestros padres, visitando a nuestros abuelos, en fin, todo lo que significa para nosotros ese crecimiento espiritual y ese crecimiento también como familia. Pero lo más importante, ñamaña ponaya ese lleva ese papeñan de yara la Ñande Upukwe Pupore, es decir, los valores y los principios que ellos recibieron en su vida, de sus padres, también de sus abuelos, y hoy fueron capaces y son capaces de transmitir también a los hijos, a los nietos y a la familia. Hoy nos encontramos, bueno, pero hoy presentata, como siempre comenzamos aquí con las lamas. Bueno, muchas gracias por recibirme en su casa. Buenos días, padre, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Muchísima bendición que nos trae. Somos muy afortunados al acercarse a usted en nuestra familia. Bueno, y estamos para eso. Sí, tu nombre, ¿cómo va a tener? Mi nombre es Adis Nancy Arévalos de Chaparro. Adis. Sí. Mi No, hoy nombre va a viene de dónde. Sí. Addis Abeba, capital de Etiopía. No me diga. Y mi nombre Adis significa flor blanca. Flor blanca. Sí. ¿Y por qué, che? ¿De dónde vino ese conocimiento? Todo nomás mi mamá había ¿sí? sido, vio en una lista y me Oye, ese. y antes cuando había ese calendario, Bristol se llamaba, menos Pepe de Camba en era. Pepe con Menes así, lento la chupada. Adis de Yuhuama. Sí. Bueno, ¿y dónde naciste, Yo Adis? soy de San Juan de Pomuceno. La verdad que viví muy poco tiempo ahí, solo 8 años, porque mi papá falleció y mi tía nos trajo hacia acá. O sea, vino mi papá, le trajeron aquí en Luque, Asunción también, para tratarse, ¿verdad?, de una enfermedad, porque tuvo cáncer, leucemia galopante. Y entonces le trajeron para tratar, pero falleció muy Pero vos poco. más o menos te acordás todavía de tu papá, 8 añitos Sí, tenía, ¿te acordás? Algunas cosas me acuerdo de mi Algunas papá, cosas. sí. Era un señor muy alto, elegante, como usted, A la así cuenta, alto. muchas Pero gracias. yo nomás no salí tan alta, me quedé a la mitad del camino. En de Sirubi, mene. Hace Surubi. Sí. Y bueno, y tengo 4 hermanas. ¿Y vos qué números son entre las Yo hermanas? soy la mayor. La mayor. O sea que 8 años cuando murió tu papá. Y después Sí. los otros, más o menos La escalerita. otra tenía 7, la otra tenía 4 y un bebé de 7 meses. A la cuenta. 4 mujeres somos. O sea que tu mamá quedó viuda jovencita entonces. Tenía 33 años mi mamá y mi papá también falleció a los 33 Y después ya no se casó más Y ella. ella nunca más tuvo ni un otro hombre con ella porque dijo que tiene 4 hijas, ¿verdad? Y siempre he valorado eso. Y dice, si por ahí le traigo a otro hombre conmigo, es capaz nomás ya que le mire a mis hijas. No, pechante aña tambapo, a mantenerse en Bucuerape. Y así fue ella trabajando en casa de familia, cocinando, haciendo ella también su empanada en nuestra casa. Y así fuimos nosotros en la escuela. Yo, todas mis hermanas entramos en Carlota Palmerola. Las Ahí hermanitas, sí. con las hermanas, con las monjas. Entonces, Aquí de Luque. Acá Carlota Palmerola de Luque. Sí, porque hoy en Carlota Palmerola, Moité, Areguabe. Sí. No. Acá que está acá en Luque. O sea que vinieron luego ya aquí a Luque en la casa de tu tía. En la casa de mi Y tía. tu mamá y ustedes vivían ahí. Ahí con ella. Hasta que cuando ella vendió todas las cositas que teníamos allá en San Juan de Pomuceno y se compró una tierrita, o sea, prácticamente le dieron de regalo porque quedó viuda. Ella con 4 hijas. Claro. Entonces le dieron por la platita que ella tenía y ahí empezó a construir un ranchito y ahí empezamos todo otra vez. Claro. Después de que ya allá en San Juan vivíamos muy bien. O sea, a comenzar de cero. Comenzamos de cero, porque siempre me acuerdo también que ni piso teníamos todo pasto, porque no era piso y andaba de Claro. Y mi mamá se quedó muy sola, pero siempre ella nos enseñó que teníamos que tener la fe, tener la confianza en Papá Dios y la Virgen María. Siempre peja la hora en boea. Y con esa ayuda de nuestro Papá Dios y Mamá María, ella nos hizo crecer todita sola, no hay cotebe y la otra cuimbaere ni bebé para ponernos a la altura de que podamos ya nosotros también ir a trabajar, ¿verdad? A estudiar.
¿Y vos de quién te acordás ahí en la escuela Carlota Palmerola? ¿Estaban las hermanitas? Sí, las hermanas, una hermana también una vez me llevó en su casa, se llama Dora, la hermana. Sí. Ortega creo que era su apellido, ya no me acuerdo tanto, pero también tenía un hermano sacerdote. Mira. Y yo me fui ahí a su casa en una vacación. Sí. Y ahí también todo era, teníamos presente a nuestro Dios, ¿verdad? La Virgen María y rezamos. Y entonces, Claro. con esa ayuda y con esa fortaleza siempre fui creciendo. Y mis hermanas también, ¿Y ¿verdad? tus abuelos, tus abuelas, eso le conociste? ¿No le A conociste? mi abuela solamente ya me quedó la imagen Pero ellos eran también ahí de San de San Juan. Juan, mi abuela, porque mi Sí. abuela, o sea que mi abuelo ya falleció, Ah, ya ya no le falleció, conocí. ya no le conocí. Y mi abuela ya solamente se me quedó la imagen de cuando ella falleció y se le estaba velando. Ah, mira. Era Y muy claro, pequeña. vos eras muy pequeñita, pues, Sí, sí, muy sí, pequeña. Y Y por ejemplo, mi abuela lo murió cuando yo tenía 11 años. Se mandó, pero con mi abuela era diferente. 11 años, pues ya no hay vamos a con la gente. Bueno, ya con Amila de señor Mena. Bueno, me presenta a mí. Muchas gracias por recibirnos aquí, don Chaparro, en su casa. Gracias a usted, padre, por venir a compartir con nosotros un encuentro más de tu programa. Yo me llamo Osvaldo Alberto Chaparro Ayala, pero en el barrio me conocen por Chiquitín. 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 De Tuixara Molleve. Don Chiqui. O Don Don Chiqui. Chiqui. Todos me conocen, ¿verdad? Y yo soy genuino de Luque, yo soy la cuarta generación de la familia, de mi familia, ¿verdad? Tanto papá como mamá son de Luque y mis abuelos también. Amoitela Luque. Luque acá, la primera compañía de Luque, de aquí ¿verdad? luego, de aquí luego. Y primera compañía te de Luque. digo más que el lugar donde estamos nosotros, es parte de la propiedad que era de mi bisabuela. ¿En serio? Sí, que heredó mi mamá. Sí. Y posterior a eso no se dio a nosotros porque se iban a quedar solos, ¿verdad? Claro. Nosotros somos 3 hermanos. Yo soy del medio. Entonces, cuando mi hermano menor se hizo de casa y se iba a mudar, yo también en ese interín compré un terreno enfrente de su casa, con esa intención. Claro. Y me dijo, papá, vos estás para orilla pata, viejo. Entonces, tal así no se dio este espacio donde empezamos a construir también ahí de cero. Claro. Y así, ¿verdad? Después, yo no le conocí a mi abuela paterna, porque era muy chico cuando falleció mi abuela, abuela Lola. Y a mi abuelo no, porque papá ya no fue ya reconocido por su papá. Por su papá, porque ya no volvió del Chaco. No volvió del Chaco. Entonces, si no iba a ser Díaz. ¿En serio? Sí. Le reconoció a mi abuela. Y por eso su nombre cortito, Juan Chaparro, papá mi abuela. Mira un poco. Y Chaparro entonces era el apellido de tu abuela. De mi abuela. Mira un poco. Entonces. ¿Y nunca viste Díaz de dónde eran? Sí, le conocemos todos los parientes. Te digo más. ¿De dónde? Padre Oscar Díaz. Sí, hay cuatro. Sí. Es el primo. ¿En serio? Sí. Su papá es el primo hermano de tu abuelo sería. No, de mi papá. De tu papá. Su primo. Queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yarañe Ñande Pue Pupore. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá.
Cumplir años tiene sus premios. En Medalla Milagrosa cumplimos 41 años con vos. Por eso sorteamos 41 premios de 1 millón de guaraníes y un Kia Seltos 0 kilómetro 2026. 41 años creciendo a tu lado, cumpliendo lo que te hace feliz. Opera, paga al día y participa. Bases y condiciones en medalla.coop.py. Cumple feliz, 41 años con vos. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Sabemos que no hay nada más importante que sentirte seguro y cómodo al caminar. Por eso, en Calzado La Economía, le ofrecemos comodidad a tus pies, para todas las edades y estilos. Elegante, casual y deportivo. Precios a tu alcance y facilidades de pago. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa, con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con nuestro programa Ñande Upucuepupore. Estamos nosotros en Luque en este momento. Ese era con lugar, Juan. Primera compañía. Primera compañía. Entonces aquí el señor Osvaldo Chaparro Peonde. Entonces díamos, ¿hay nada de apellido? Hay Metedia. Ah, sí, hay Metedia. Pero oscureció antes. Para otro día. No, pues está para otro día. Bueno, muy bien. Y entonces interesante, ¿verdad? Toda esa historia. Apenas iba estudiando, entonces. A ver, sí, yo, la escuela, capilla. Sí, yo hice mi primaria en la escuela, entonces, la escuela graduada 269, que está en el kilómetro 12, hoy Julio Correa. Ah, bien. Ahí yo hice toda mi primaria. La secundaria lo hice en el Colegio Nacional de Luque, también ella. Y después ya empecé a trabajar yo. Entiendo. Sí, terminé mi colegio y ya empecé a trabajar. ¿Y qué comenzaste a hacer? Y da la casualidad que acá frente de mi casa se mudó uno de los scabones. Acá enfrente. Sí, y necesitaba un secretario tipo ordenanza. Y yo estaba saliendo del colegio. Ahí ¿quieres ser mi secretario de ordenanza? O para mi secretario. Dice, quedas ahí conmigo y vas a volver. A mamá le dijo. A tu mamá. Y me dijo mamá, hola, vamos, y empecé a trabajar. ¿Qué cosa? ¿Va a dar de platita también? Sí. ¿Cuántos años en el cuerpo, pero? Y 18 años. 18. Salía del colegio. Ya. Y empecé a trabajar con él, con la familia Escabones en el laboratorio Catedral. Mira un poco, che. Y ahí, me acuerdo bien, mi primer salario era 19.600 guaraníes. La cuenta. 19.000 platal en esa época era. Sí, claro. Era el más mimado cuando eso también me obligaron a estudiar. Y me fui a hacer... o sea, la familia Escabones te pidió. Sí, no, la empresa. Oye, hay que estudiar, no te puedes quedar ahí. Sí. Y me fui a hacer el cursillo. Después de salir del trabajo, en la Católica, y se hacían en San José, porque tenía una prima que era secretaria en el arzobispado. Entiendo. Él hacemos liga. Te jugué. Pero Bola Villar se rebotó porque no tenía tiempo para preparar los estudios, porque solamente podía recurrir a la biblioteca. Sí. Y no podía en horario laboral. Claro. Entonces se rebotó ahí. Y al año siguiente me preparé otra vez para la Nacional. Llegué allí. Él estudia, curiosidad. Estaba queriendo estudiar algo porque la empresa me exigía no lo que yo quería estudiar. ¿Qué estaba probando? ¿Qué es lo que él le rebota? Rebotar, no sé por qué. ¿Pero de qué? No ingresaba. ¿De química? No, la facultad era de ciencias económicas. Por eso. Administrativa. Sí, ya. Pero hay una cosa, padre. En esa época solamente se estudiaba a la noche contabilidad, administración, economía, derecho. Y después filosofía a la noche. ¿Aprendí por ahí bien? Ya. No existía la universidad privada. Entiendo. No existía. Entonces, la opción era muy poca. Y lo que yo quería estudiar, no podía estudiar. Claro. Porque yo quería estudiar mecánica de aviación. Claro. A mi amor, estudiar escuela mecánica de aviación de día. De día. Y se estudiaba un mecánico de aviación, pues eso me inspiró a seguir su carrera, ¿verdad? Claro. Entonces tenía que estudiar algo.
Una anécdota al respecto. Cuando reboté en ingresar, el jefe de mantenimiento, un italiano, don Mario Patrone, que en paz descanse, él me había dicho, estudia una carrera técnica para no perder tu ritmo de estudio. Y presentate otra vez al otro. Acá muy cerca queda una escuela técnica, SNPP. Yo vengo a estudiar electricidad, estudiar fontanería, construcción civil, mientras que yo estaba preparando. Esos son cortitos, pues de 3 meses, mía. A 3 años a web a ingresar a la nacional de por tante así, hombre. Ay, qué web. No terminé la carrera web, pero año cupona. Después terminé ya en otra universidad, administración. O sea que vos después de tu trabajo que hacía en el laboratorio, tú ya llegué. Sí. No, antes te voy a contar la nena. Mis padres heredó un tambo y cuidaba a papá de ese tambo. Y yo tenía que levantarme a las 3 de la mañana a ordeñar las vacas. Allá, ese trabajo, ¿sabes? Sí. De ahí salía y tenía que irme a San Lorenzo. Sí. De ahí San Lorenzo venía a las 10:30 de la noche en el centro, porque Luque San Lorenzo a las 7 pero Pama la colección de ahí por y venía. Y de ahí venía acá. A tu casa. A esa casa. Pues pues a las 13. Son ese vecino de Nicoya, güey. Hasta tanto después que fue creciendo la comunidad, la ciudad más, claro, y se tuvieron que terminar ese trabajo, ¿verdad? Claro. De tambo, pues se tuvo ahí. La OP trajín, ¿verdad? De ese trabajo, sí. Y así fue todo eso, ¿verdad? Y después me inicié como, o sea, hice mi catequesis, me acuerdo bien, doña Porfiria López, que en paz descanse, ya era mi catequista. Sí. Ahora ya pote y mango, pero la catequesis. La capilla. No, la capilla, pero en el 69 pues, se instaló ahí San Miguel. San Miguel. 69, 69, ahora ya pues primera comunión y había las 2 paredes, y no había techo y se puso alambre, mucho boca ya los huevos alambre, estilo paja. Pero que la cuarají, de día voy ya. O que no ya de hueva. No, que no ya ni suspendemos ya. Y venía el sacerdote del santuario hoy, ¿verdad? Sí. Entonces era parroquial y ellos hacían. ¿Quiénes eran los canadienses todavía? No eran los canadienses, no, todavía no llegaron cuando yo hice mi primer no eran todavía los canadienses. Después vino los canadienses. Después vino, y cuando éramos nosotros ya jóvenes, yo tenía ya trabajado. O sea que era algún país paraguayo entonces. Paraguayo, pero estaba ya también. Sí. Oye, pues, y después con los canadienses y anterior pues no había pastoral juvenil, pues no había. Ya. Y se formaban comisiones juveniles. Entiendo. Y ahí yo me incorporé en esa comisión juvenil en la capilla, en San Miguel. Que ahí ya empezó mi trabajo pastoral, para decir. Ahí empezamos a crecer y ahí fue que le conocimos a los padres canadienses cuando vinieron. Ya hubo la país canadiense, ya hoy misma ya ahora capilla ya. Además, de algunos de los países canadienses. Antica tú dices esa época, lo haremos mental. Pero positivo, te digo negativo, la de momento, güey. No, positivo. Oiga, tú voy a hacer que es muy positivo. Me dije, cuando eso era ahí nos conocía. Sí. O sea, me conocía bien en contacto. Ricardo, el padre Ricardo. Oiga, moité San Miguel, para mí calle era calle Padre Ricardo. Al costado de la parroquia San Miguel Arcángel. Pero el padre Ricardo me parece que ya falleció. Sí, seguramente que ya. El que a nosotros, el padre Gilles Germain, y el padre Juan, Oñón 10. La haremos mentar, Oñón 10 hoy. Hay una foto que tenemos. A mí hay como idioma lo inglés y francés, él hay acento, esa es la pero él hablaba en español, hablaba en español y hablaba bien. Pero ¿qué se sentía? ¿Qué se sentía más francés o inglés? No, el inglés. El inglés. Sí, se sentía porque allá en Canadá ellos hablan inglés y francés. Sí. Él estira él es de Canadá, hoy creo que es obispo, el padre Gilles. Padre Gilles es obispo, sí. ¿Hoy Covea entonces? Sí, hoy Covea, no, hace 2 años por ahí estuvo acá en Santa Librada, vino de visita
Sí, estuvimos nosotros con él. Y el padre Juan también vino de visita conmigo. Entonces eran jóvenes eso. Sí, jóvenes eran. Sí, porque ya el padre Ricardo, teníamos un amigo en común con el padre Ricardo. Algo también, ya por familiar, el padre Ricardo. La calle hoy era padre Ricardo. Bueno, Ana vemos, las mujeres dicen que son las mejores que cuentan. Esa pillo cuave, o Aldon, la señora Adis. Historia va a ver y así como él ya estaba diciendo, ¿verdad? Que tenían siempre sus animales, ¿verdad? Acá su mamá y eso. Sí, tambo. Vendés igual la leche, ¿verdad? Y yo tengo una hermana menor. Sí. Y mi hermana menor le venía a buscar la leche a mi vecina de acá. Y tía peruana. Y siempre ya me mandaba saludos. El Hasheshishiti. Así horrible, que me mandaba saludos. Por tu hermana, saludo a tu hermana Heide. Adis. Y bueno, ¿Años de copa? 13 años. 13 años. ¿Y vos cuánto tenía? ¿Cuántos años de diferencia tenía? 7 años tenía. 7 años. 20 yo ya tenía. 20 ya. Y después un día le dije a mi hermana que yo le iba a pegarle a ella. Así decía otra vez que él me mandaba saludos. Bueno, en fin, pasó así. Hasta que después, siempre pues en los clubes se hacen las fiestas y eso. Sí. De baile. De baile. De pagana, silla de pagana. Mesita, de pagar la bebida, de pagar bebida. Sí, caballero. Estaba a punto de cumplir 15, faltaba todavía unos meses, y yo me voy ahí con mis tías que me llevaron, porque como decía... para tus 15 años. La cena, ¿verdad? Sí. Y bueno, llegó a cenar, porque no bailaba, antes pero tenía que tener 15 años primero. Mi mamá siempre me dijo, 15 años pello, lo puta. Pero nos fuimos, mi mamá, mi tía, nos sentamos todos ahí, ¿verdad? Después me fui hacia el baño. Ya no sé, Machela Tapepe. A la cuenta. Y dije, ¿querés bailar conmigo? Tapepe muy bien. Yo topa. Bueno, pero no, le dije, yo no bailo todavía ayer. Decidida hoy, resuelta. Otro día, iba acercando mi 15, era un enero, yo en febrero cumplía 15. Se mandó a paite hoy, pero claro. Y de eso hace 38 años que nos casamos. Me iba yo pasando acá por esta calle, iba a subir aquí, un día acompañándole a mi sobrina que se iba con su amigo también en la heladería. Y él estaba acá enfrente de su casa, porque acá siempre fue su casa, ¿verdad? Sí. Y le dice, esperen, pues me voy con ustedes. Yo me cuaimaba, escuché qué dijo. De la voz. Me siguió, no siguió. Y después le veo a él, la saludo a la calle. Bueno, pedimos hola, Pemendara. En ese día él me dijo que quería ser mi novio. A la cuenta. Puede tener, puede tener, sí. Sí, éramos ahí. Pero que tiene que llegar a mi casa, como la costumbre de antes, ¿verdad? Y después cumplí 15, bueno, y a partir de ahí... O sea que de jovencito lo ya, No, por lo menos. Y después 3 años de hablar con mamá, después 3 años nos casamos. Después 3 años. Después de 3 Para cumplir vino jueves a sábado, ¿no? Solamente sábado y domingo lo había permitido. Ya estudiaba. ¿Hacia estudiar ahí? ¿Hacia trabajo ahí? ¿Hacia estudiar ahí? Y así. Ya estudié, hija, y cuando todo era difícil. Claro. Todo era difícil, no es como hoy tenemos a mano. Y después se casaron y enseguida ya Pejoma, Penderógama, nos casamos y esta era una pieza vacía. Sí. Su mamá le dio a él para que vivamos aquí. Ya. Así como te comenté al principio. Era un, ¿cómo se llama? Tinglado. Una terraza ahí. Una terracita así. Y vivimos acá. Y ahí empezamos a construir. Y ahí empezamos. Mi sueño siempre fue ser maestra y estudié. Con la ayuda ya de él, me llevaba y me traía, Eso. ¿Y dónde estudiaste? ¿Dónde había la parte educativa para estudiar? Saturio Río, San Lorenzo. Sí. Y después ella... Y en aquel tiempo la Venderapé de Sánchez, Terraplé, no había ni empedrado, no había. No había nada. Después ella empezó ya a enseñar nada.
Y después ya me estudiando, fui, ya enseñando. me ¿Y preparé. dónde enseñaba? ¿Dónde enseñaba? Salí la primera vez que enseñé en Areguán, una de las compañías que se llama Yucutu. En Yucutu, sí. A las 5 de la mañana pasaba el primer colectivo, me iba hasta el mercado de Luque, de ahí tomaba el Areguá, me bajaba y de ahí caminaba 2 kilómetros para llegar y 2 kilómetros para salir. Entre ellos me sale los rubros y después nomás de un año me sacan el otro rubro. Allá en Guacetere la niño cuera, porque se iban a quedar sin maestra si yo dejaba. Claro. Entonces, un año también trabajé ad honorem ahí. Ad honorem, para no dejarle a tus chicos. Para no dejarle. 7 años estuve en Francisco Medina Alfonso, que se llama la escuela, y de ahí vine acá en Adrián Jara, y en Adrián Jara me jubilé. Allá, aquí cerca ya. Sí, aquí cerca. Por lo menos las 2 horas de viaje de Japón. Todos los días. 5 para las 7 tenía que llegar. Sí, así. Bueno, ¿y cuántos hijos tienes? Tenemos 3 hijos, 2 niñas, y o sea, 2 chicas ya en este, sí. Y un muchacho. Ya. Sí. ¿Y quién es mayor ahí? La nena. La nena es mayor, y después le sigue la otra nena, y el menor es el varón. El varón. Sí. El varón. Y actualmente ya con ellos tenemos 7 nietos, 6 nietos y una nieta. Al revés, bebé. Así Está de la cuimbaya. Sí. Don Osvaldo, ¿dónde mensaje le haré ya para toda esta familia? Porque ¿dónde va a poder dar de capilla vecina con San Miguel Arcángel? Actualmente estoy como coordinador pastoral. O sea, está luego como coordinador. Sí, y sería, hoy es el delegado parroquial, ¿verdad? Sí. Ante la comunidad. Y el servicio al Señor, pues nadie se jubila. Claro. Entonces hay que estar atento y dispuesto a todo. Ya. Vamos a recibir críticas. Eso nadie se escapa de eso, ¿verdad? Claro. Por hacer mal o por hacer bien, siempre las críticas están ahí. Y de eso estoy consciente. Estuve ayudando en la parroquia Santa Librada, antes de ser coordinador acá en Santa Librada. Parroquia, Santa Librada. Santa Librada, sí. La parroquia. Ese año pues no fue con el padre Edgar Bobadilla. Y después vino el padre Edgar Garay. Mira. Y Edgar Garay. Entonces me inaugura. 2 años oye na hueve, 1 año y medio. Oye na hueve, o la y Edgar Garay. Mira un poco. Y ahí el padre Edgar Garay con el acompañado del padre Zacarías. Porque era todavía dependiente del santuario. Del santuario era todavía. Sí, hubo un pequeño incidente ahí dentro de la cúpula y se intervino y vino el padre Zacarías con el padre Edgar Garay a tomar posesión ahí. Ya. Y entonces hubo una serie de cambios estructurales y me confiaron la coordinación cuando eso era vicaría o casi parroquia, la coordinación de la catequesis de confirmación a nivel de vicaría. Éramos 15 capillas. Santa Librada. Y ahí estuve con el padre, empecé con el padre Edgar Garay como coordinador y con el padre Marcial Aveiro. Entregué mi cargo después de 12 años. Ya. En ese interín también ya estaba interinando yo la coordinación acá de la capilla San Miguel. Entiendo. Entonces, por esa dualidad de funciones, le dijo, el que abarca mucho, poco aprieta, entonces, para ir ponerse ahí, bajarla esa capilla. Ya. Porque no podíamos pues estar en 2 partes. Sí, claro. Ayuda, porque el laico pues, tiene una función muy delicada dentro de la estructura parroquial país. Claro. Porque ustedes, como bien saben, son itinerantes en las parroquias. Claro. Yo de 3, 4 años. Siempre. Entonces, eso es que también yo le propuse a los países que hagamos bien las cosas. Sí. Me dio aparte, joven va a poner la vende capilla. Ya va a ser. Y sí, como cualquier otra comunidad cristiana, señora, yo por nada, sepa, yo va a estar ya por nada. La juventud mía, oída. Hay juventud, ¿verdad? Pero matecó la vene catequesis mía. Bien están. Los chicos. No hay ninguna queja. La catequista escuela. La catequista, la grupo de oración, grupo de legionaria,
ministro de Eucaristía, con la estructura. Lo único que nos falta realmente es tener un buen coro, porque la hoy ahora en Diego y no lo de Cuigo. Resulta que el que estaba como representante de nuestra comunidad, el que formó el coro, viene. Este domingo, por ejemplo, tenemos misa con Cruz allá, y él va a estar con nosotros animando esa misa. Pero él es funcionario militar y depende exclusivamente de su párroco. Y claro. Japado Carlito Miranda, lo que pasa. Entonces, y justito coincide. Mientras que yo me jubile, tengo que estar sujeto a mi jefe. Y sí, bueno, antes vamos a mensaje, añadir, ya te añadí a la juventud, a la familia. Y a la familia, ¿verdad? Principalmente, ¿verdad? Que nosotros tenemos 38 años de casados. Y yo valoro mucho eso también, padre, porque no es vacía y todo, qué felicidad el matrimonio. Claro. Siempre hay caídas y levantadas, ¿verdad? Pero atajándonos, tomándonos de la mano de nuestro Dios, de Mamá María y San Miguel que tenemos acá en donde nosotros servimos, ¿verdad? Tal vez muy poco, ¿verdad? Pero pongo también mi granito. Claro. Que tenemos que estar siempre tomados de la mano de nuestro Dios, de Mamá María, para poder llevar adelante lo que es el matrimonio. No porque ya no le soporto más, porque ya no le quiero más, no porque Yargel, porque lo otro, y ya se cortó ahí el matrimonio. El matrimonio, un día yo me acuerdo hasta hoy que me dijo que era hasta que la muerte nos separe, hasta ese último tiempo, ¿verdad? Con mi esposo. Y con la demasiada teína, la disgusto para pero soportense, de Biblia, ya leo, ya esas partes para que yo pueda también aceptar y aguantar todo, porque como Dios otra vez, ¿verdad? Y la fácil le teoría. Claro. Pero lo que puedo decirle a mucha gente, miren un poco que eso que se separan tan rápidamente. Y yo creo, porque yo hasta ahora le amo tanto a mi esposo. Entonces seguimos y tenemos que aguantar, y con la ayuda de Dios y Mamá María todos podemos ir adelante y muchos años. Okay. Bueno, muchísimas gracias entonces a ustedes como familia, señor Osvaldo Chaparro, entonces, la señora Adis Arévalos. Que Dios les bendiga también a su familia, a los hijos y también a los nietos. 12 hoy, ¿verdad? ¿Cómo es? No, 6 nietos. 6 varones y una niña. Tenemos más nietos que hijos. Sí, por eso. Bueno, así es que les dejo yo la bendición a usted, a la familia, a todos ustedes también, ese trabajo que están haciendo dentro de su comunidad, y a todos los que nos están siguiendo con Ñande que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande.